Hola, iniciamos hoy. Vamos a meternos a fondo en una arquitectura tecnológica que, la verdad, tiene su miga. La llaman Chain Native Technology Stack, o pila tecnológica nativa de la cadena, si lo traducimos. Exacto. La idea es, pues eso, desgranarla, ver sus capas, qué hace cada pieza y cómo encajan, ¿no? Para formar el ecosistema completo. Ujú. Nos vamos a guiar por esa estructura que tiene, con las capas numeradas, la -1, la 0, la 1 y la 2. Vale, pues, a ver qué sacamos de esto. Exacto. Y es que, a ver, para entender bien estas arquitecturas descentralizadas, lo fundamental es empezar por la base, por los cimientos. Claro. La pregunta clave es, ¿cómo se crea la confianza? En un sistema sin una autoridad central, que por definición no la tiene, pues ahí es donde entra la capa más profunda, la capa -1. La llaman la capa de confianza. Capa -1, capa de confianza. Suena crucial, desde luego. ¿Y qué hay ahí dentro? ¿Cómo funciona eso de generar confianza? Pues mira, en esta capa, la base de todo, hay un único componente. Ujú. Pero, ojo, es vital. Se llama trías. Trías. Vale. Su trabajo principal es ser una red de computación confiable, pero descentralizada, claro. Y ataca un problema de raíz en estas redes, la asimetría de información. O sea, que no todos saben lo mismo y es difícil saber si te puedes fiar de los otros nodos. Entiendo. No puedes dar por hecho que un nodo es honesto o que funciona bien. ¿Y cómo lo hace Trías? ¿Cómo genera esa confianza que se pueda verificar? ¿Es algún tipo de consenso distinto? Más que un consenso para validar transacciones como en Bitcoin o Ethereum, Trías se centra en, digamos, evaluar la fiabilidad del nodo en sí mismo. Lo fascinante es eso, cómo intenta construir la confianza desde abajo del todo. Ajá, usa mecanismos para ir viendo continuamente cómo de fiable es cada nodo que participa. Y un punto clave, verifica que el software que usan esos nodos es el original, que no esté modificado. ¡Ostras! Al final, crea como unas relaciones de confianza demostrables entre nodos, basadas en pruebas criptográficas y en cómo se comportan. Actúa, como dicen, como un compensador de discrepancias informativas. Vale. Básicamente, busca crear una base sólida. Un punto de partida donde puedas decir con bastante certeza, vale, los componentes de abajo son fiables. O sea que no solo mira lo que hacen, sino quiénes son y con qué herramientas lo hacen, para asegurar que no estén comprometidas. Eso suena más profundo que un consenso típico. Sí, ¿y qué tan fuerte es esa verificación del software? Contra ataques listos, digo. Que eso es la base de la seguridad y la fiabilidad de todo lo demás. Ujú. No entra en detalles de métricas concretas, de robustez, ¿sabes? Frente a ataques específicos. Pero la idea central es esa, crear confianza evaluando los nodos y su software. Si no tienes esta capa, la integridad de todo lo que pongas encima sería mucho más difícil de asegurar. Claro, Las capas de arriba dependen de que esta base funcione y sea fiable. comprendo. O sea, tenemos una base de confianza con Trías en la capa -1. Y con esa confianza ya puesta, ¿qué viene después? Supongo que harán falta, pues, los recursos para que todo funcione, ¿no? Justo eso. Una vez que tienes la confianza, lo lógico es necesitar gestionar los recursos básicos, la capacidad de cálculo, el almacenamiento, el procesado de datos. Claro. Y eso nos lleva directos a la capa 0, la capa de recursos. Su función es precisamente esa, gestionar de forma descentralizada los recursos de computación y de datos. Gestión descentralizada de recursos. Interesante. ¿Qué componentes tenemos ahí? ¿Y cómo funcionan? Pues aquí vemos dos componentes principales. El primero es Leviatán. Leviatán. Lo describen como una red de infraestructura de computación en la nube, pero descentralizada, insisto. Piensa que es el que pone la potencia de cálculo para todo el tinglado. Vale. Registra las características de los microservicios que ofrecen los nodos, y esto le permite funcionar como una plataforma de lo que llaman DFAS. DFAS. Sí, función como servicio descentralizada. Usa un sistema para dirigir las tareas basado en atributos, o sea que puede asignar trabajo al nodo que mejor le venga por sus características, buscando ser eficiente, claro. Vale, suena potente. ¿Y los datos? Porque la potencia de cálculo necesita algo sobre lo que trabajar. Ahí va el segundo componente, Behemothum. Behemothum. Vaya nombres. Sí, ¿eh? Este se centra en gestionar grandes volúmenes de datos, lo que llaman Big Data. Pero, y esto es importante, con mucho énfasis en proteger la privacidad. Ah, bien.
Funciona como una red de servicios de Big Data, pero que lleva la privacidad incorporada. Y para eso mencionan que usa algoritmos avanzados, como la privacidad diferencial y el cifrado homomórfico. Cifrado homomórfico. Eso es lo que permite hacer cálculos sobre datos que están cifrados sin tener que descifrarlos antes, ¿verdad? Exacto. Esa es una capacidad muy potente para la privacidad. Esa es la gran promesa, sí. Poder analizar datos o sacarles valor sin exponer la información sensible que hay debajo. Ujú. Si a eso le sumas la privacidad diferencial, que mete como un ruido estadístico para que no puedas identificar a individuos en análisis generales, pues Behemothum busca ser una solución fuerte para manejar muchos datos de forma segura y confidencial. Tiene todo el sentido. Y esto es súper importante si piensas en las aplicaciones de arriba, ¿sabes? En DeFi, en el metaverso, la privacidad del usuario cada vez importa más. Desde luego. Entonces, la capa 0 nos da cálculo distribuido y eficiente con Leviathan y gestión segura y privada de datos masivos con Behemothum. ¿Y cómo interactúan? ¿O van cada uno por su lado? A ver, la descripción sugiere que los dos son parte de la capa de recursos, que proporcionan los materiales básicos para las capas de arriba. Vale. No se detalla explícitamente cómo interactúan entre sí, pero vamos, lo lógico es pensar que las aplicaciones de las capas 1 y 2 usarán la potencia de Leviathan para procesar los datos que gestiona Behemothum. Claro, son complementarios. Exacto. Recursos complementarios en la misma capa base de recursos. Sin esa combinación de computación y datos seguros, pues el resto de la arquitectura no podría funcionar como dicen que funciona. Vale. O sea, tenemos confianza, capa -1, y recursos descentralizados y privados, capa 0. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, yo creo que realmente interesante. Me imagino que ahora viene la capa que ejecuta la lógica, ¿no? El motor de todo el sistema. Correcto. Subimos un nivel. Llegamos a la capa 1, la capa del sistema. Esta es como el motor central, sí, el corazón que hace que todo funcione. El corazón operativo. Eso es. Su función principal, ejecutar cadenas de bloques compatibles con la EVM, la máquina virtual de Ethereum. Ah, compatible con EVM. Eso es importante para la interoperabilidad. Muchísimo. Abre la puerta a un montón de contratos inteligentes y herramientas que ya existen. Pero no se queda ahí, también implementa como un conjunto de herramientas DevOps completo, pensado específicamente para el ciclo de vida de las aplicaciones blockchain. Es el puente clave. Conecta la base, capas -1 y 0, con las aplicaciones finales, capa 2. Y decías que depende mucho de las capas de abajo. ¿Cómo se ve eso? Sí, esa dependencia es fundamental. La propia Netex Smart Chain, que es como el componente principal de ejecución aquí, se apoya directamente en lo que le dan las capas inferiores. Ajá. Por un lado, usa la confianza que crea Trias capa 1 para asegurar su propia red, sus validadores. Y por otro, utiliza de forma nativa los recursos de cálculo de Leviathan y los servicios de datos de Behemothum, capa 0, para ir más rápido y tener más capacidad. Entendido. No es una cadena aislada, ¿sabes? Está integrada con su base. Vale. ¿Y qué más hay en esta capa 1, aparte de la Netex Smart Chain? Pues encontramos 3 componentes principales en esta capa 1. El primero, el que decíamos, Netex Smart Chain. Es una red de cadenas compatibles con IBM diseñada para escalar bien y tener buen rendimiento. Que siempre son los retos, ¿no? Escalabilidad y rendimiento en blockchain. Exacto. Y dicen que lo consigue por varias cosas. Esa confianza que hereda de Trias, el uso nativo de la computación y datos de la capa 0, la capacidad de hacer despliegues heterogéneos, o sea, diferentes tipos de nodos, supongo, Vale. y técnicas avanzadas como el super sharding con puentes entre cadenas, para manejar muchas transacciones. Suena a que Netex intenta atacar esos problemas combinando varias estrategias. Vale. ¿Qué más? Luego está Divina. Divina. Su papel es ser una red descentralizada para construir lo que llaman el build y distribuir software. Se enfoca mucho en la integridad y en verificar el código en todo momento. Ah, mira. Hace inspecciones a fondo del código fuente, de los entornos donde se compila y lo registra todo de forma transparente y verificable. ¿Y por qué es importante esto aquí? Pues porque en un sistema que se basa en la confianza de Trias, es vital asegurar que el software que despliegas es exactamente el que se revisó y aprobó, sin trampas. Claro, que no te cuelen nada raro. Eso.
Divina busca cerrar esa posible brecha y además dicen que facilita integrar aplicaciones web 2.0 normales en este mundo web 3 y que tiene incentivos para atraer desarrolladores de todo el mundo. O sea, Divina asegura como la cadena de suministro del software dentro de este ecosistema. Me pregunto qué tal será para los desarrolladores, ¿no? Comparado con las herramientas de CI/CD de siempre. Es una buena pregunta, sí, sobre la experiencia del desarrollador. La información que tenemos destaca su función de seguimiento, verificación, integración y los incentivos, pero no entra en detalles de curva de aprendizaje o comparación con pipelines tradicionales. Ya. Pero que exista ya dice mucho de lo importante que es la integridad del código en blockchain. Tiene lógica, sí. ¿Y el tercer componente de la capa 1? El tercero es Trisanton. Trisanton. Lo describen como una plataforma descentralizada para lanzar proyectos blockchain, pero con un enfoque muy particular. Dicen que es impulsada por pruebas, test-driven. Impulsada por pruebas. Sí, usa un enfoque de pruebas muy completo. Combina análisis estático del código con pruebas dinámicas como el fast testing. Eso de enviar datos raros o malformados para ver si algo peta o se encuentra una vulnerabilidad. Un enfoque fuerte en seguridad y calidad, antes de lanzar nada. Parece sensato, pero ¿qué tiene de especialmente avanzado? Pues que van más allá de las pruebas típicas. Mete pruebas con inteligencia artificial. Y monitorización de amenazas en tiempo real. Ojo, y aquí viene algo curioso. Dicen que Triathon mejora sola, que aprende a detectar vulnerabilidades mediante autoentrenamiento y aprendizaje por refuerzo. Vaya. O sea, la plataforma se vuelve más lista con el tiempo y además anima a la comunidad a participar con recompensas, para que la gente ayude a probar y asegurar los proyectos. Wow. IA para mejorar pruebas de seguridad, aprendizaje continuo, incentivos a la comunidad. Triathon suena como un guardián bastante sofisticado para los proyectos que salgan aquí. Mencionaste antes que colabora con algo de la capa de arriba. Correcto. Se menciona explícitamente que colabora con Octavius, que está en la capa 2, la de servicios. Luego hablamos de Octavius, pero esta conexión ya sugiere como un ciclo de feedback o de desarrollo conjunto entre la plataforma de pruebas y una de las aplicaciones de servicio. Muy bien. La capa 1 es entonces el centro neurálgico. Netex para ejecutar EVM escalable, Divina para construir el software de forma segura y Triathon para las pruebas avanzadas y el lanzamiento, si conectamos esto con el panorama general. Pues la capa 1 es la plataforma donde operas y desarrollas dentro de este ecosistema. Pone el entorno para los contratos inteligentes y las herramientas para gestionar todo su ciclo de vida, de forma segura, eficiente, verificable y siempre usando la confianza y los recursos de las capas de abajo. Clarísimo. Sin esta capa no habría dónde ni cómo desplegar y manejar las dApps. Clarísimo. Hemos cubierto la confianza, los recursos y el motor del sistema. La pregunta obvia es, ¿y todo esto para qué? ¿Qué tipo de aplicaciones o servicios concretos se pueden construir encima? Supongo que eso nos lleva a la última capa, ¿no? Efectivamente. Llegamos a la cima de la pila. La capa 2, la capa de servicios. Esta es la capa de aplicación, donde toda la tecnología de abajo, de las capas -1, 0 y 1, se usa para crear soluciones ya tangibles, servicios para el usuario final. Ajá. Aquí es donde se desarrollan esas soluciones complejas y especializadas que llaman de SaaS. De SaaS, software descentralizado como servicio. Eso es. Es la capa que aprovecha todo el potencial que se ha ido acumulando en la infraestructura de abajo. Vale. ¿Y qué ejemplos concretos de estos de SaaS encontramos en la capa 2? Pues la información describe 3 componentes principales aquí. El primero es Tutsima. Tuchima. Se enfoca en infraestructura financiera descentralizada, en DeFi, pero con un énfasis muy fuerte en la privacidad. ¿Recuerdas a Behemothum en la capa 0, gestionando datos privados? Sí, claro. Pues Tushima parece una aplicación directa de eso. Su objetivo es ofrecer transacciones financieras que protegen la privacidad del usuario, pero manteniendo buen rendimiento y seguridad de datos. También dicen que soporta operaciones transfronterizas y securitización de datos, lo que sugiere que puede ir a finanzas más complejas. DeFi con privacidad por diseño, aprovechando la capa de datos privada de abajo. Eso suena un punto diferencial importante en el DeFi actual, ¿eh? ¿Cuál es el segundo componente? El segundo es Ethanim. Ethanim.
Este va orientado a crear infraestructura para el metaverso, pero un metaverso descentralizado y de realidad híbrida. Busca mejorar la experiencia digital en entornos virtuales usando lógica descentralizada. Mencionan cosas como fomentar que los NFT se puedan usar entre distintas aplicaciones del metaverso, permitir entrenar modelos de IA personalizados para los usuarios. Usando los recursos de abajo, supongo. Leviatom y Behemothum. Probablemente, sí. Y en general aspiran a una experiencia de metaverso más privada, segura y adaptada a cada persona. Un metaverso descentralizado, privado y personalizado. Ambicioso. Sí, suena a que intenta, abordar algunas preocupaciones que hay ahora sobre los metaversos centralizados que controlan las grandes empresas. Y el último componente de esta capa. El último que describen es Octavius. Octavius, el que colaboraba con Triathlon. Ese mismo. Se presenta como una red de microservicios descentralizada y que evoluciona sola, autoevolutiva. Vaya. Su función principal parece ser generar contratos inteligentes de forma automática, mediante procesos de orquestación. Y aquí volvemos a esa conexión interesante. Octavius colabora muy de cerca con Triathlon, el de la capa 1. Sí. Mencionan que juntos buscan lograr una coevolución entre humanos y máquinas, impulsando ideas como la superinteligencia y la cooperación humano-máquina. Coevolución humano-máquina, superinteligencia. Suena potente, ¿verdad? Parece que Octavius podría usar los resultados de las pruebas de Triathlon para mejorar cómo genera contratos. Y al revés, creando como un ciclo de optimización. También dicen que trabaja con los otros de la capa 2 para optimizar todo el ecosistema. Automatización de contratos inteligentes, autoevolución, coevolución humano-máquina. Octavius suena bastante futurista, ¿sí? ¿Hay más detalles de cómo funcionaría esa coevolución o la superinteligencia? La información que tenemos menciona esos conceptos como objetivos de la colaboración entre Octavius y Triathlon y como parte de la función de Octavius para optimizar el ecosistema. Ya. No dan detalles técnicos específicos de los mecanismos exactos ni cómo se define o mide la superinteligencia aquí. Son términos que, apuntan a una ambición alta en automatización e inteligencia del sistema. Entiendo. Son declaraciones de intenciones potentes. En conjunto, la capa 2 parece la culminación, donde vemos aplicaciones ya concretas en DeFi, Tushima, Metaverso, Itanim y optimización e IA Octavius. Ciertamente. La capa 2 es donde la arquitectura, da valor al usuario final. Pero es crucial recordar, y la estructura lo deja muy claro, que la funcionalidad y la viabilidad de estos servicios dependen totalmente de la solidez, la seguridad y las capacidades de todas las capas de abajo. Claro. De la confianza de Trias, -1, de los recursos de Leviatom y Behemothum, y de la plataforma de ejecución y pruebas de Netex, Divina y Triathlon. Es un sistema profundamente interconectado. Queda muy clara esa dependencia, sí. La jerarquía y la especialización de cada capa. Exacto. Si damos un paso atrás, para resumir, vemos cómo estas 4 capas, confianza, -1, recursos 0, sistema 1 y servicios 2, se entrelazan. Forman esta Chain Native Technology Stack. Cada capa pone piezas únicas con funciones específicas, pero todas están pensadas para trabajar juntas, construyendo una sobre otra. ¿Y cuál es el objetivo final que declaran? La visión global de toda esta complejidad. La visión que se describe en la información es crear un ecosistema de red potente, seguro, muy escalable y, un punto que remarcan mucho, orientado a proteger la privacidad. El objetivo final que mencionan explícitamente es crear una Small Data Network, que sea descentralizada, segura y eficiente. Small Data Network. Sí, y para llegar ahí usan una combinación integrada de tecnologías clave. Blockchain, por supuesto, computación descentralizada, Leviatom, técnicas avanzadas de protección de privacidad, Behemothum, Tushima e inteligencia artificial, Triathlon, Octavius. Una Small Data Network. Es curioso el término, no Big Data, sino Small Data. Quizás sugiere un enfoque más controlado, ¿no? Más seguro y eficiente con la información, en vez de la acumulación masiva. Es una interpretación posible, sí. Aunque el término no lo definen explícitamente más allá de ser el objetivo. Pero, desde luego, el fuerte énfasis en privacidad y seguridad en tantas capas, Triales, Behemothum, Divina, Triathlon, Tushima, Ethanim, apoya la idea de un manejo de datos más cuidadoso, más controlado que el modelo de Big Data tradicional. Ajá. Esto plantea una pregunta importante, ¿no?
sobre cómo esta integración de tecnologías busca diferenciarse o resolver problemas que las arquitecturas de ahora no pueden. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Hemos desglosado una arquitectura multicapa, muy estructurada? Y ambiciosa, diría yo. Sí, bastante. Empezando con una base de confianza verificable con TRIAS, capa 1. Encima, recursos descentralizados de cómputo, Leviatom, y datos con privacidad, Behemothom, en la capa 0. Luego, un motor central compatible con IBM, NetSec, con herramientas sofisticadas para construir de forma segura, Divina, y pruebas avanzadas con IA, Triaton, en la capa 1. Y finalmente, en la capa 2, aplicaciones ya especializadas. Finanzas privados, Tusima, un metaverso descentralizado, Izanim, y sistemas que evolucionan solos con IA, Octavios. Y todo interconectado para ese objetivo final de la Small Data Network. Esa es una buena síntesis de la estructura y los componentes que describe la información que hemos visto, ¿sí? Pues para terminar, dejemos una idea ahí flotando, para darle una vuelta. Considerando esta arquitectura tan integrada, tan compleja, que apuesta tan fuerte por la confianza desde la base, la descentralización, la privacidad, la automatización inteligente, ¿qué tipo de aplicaciones del mundo real podrían sacar más partido de este modelo de Small Data Network? Buena pregunta. Y por otro lado, ¿qué desafíos o qué contrapartidas quizá en complejidad, en velocidad, en coste inicial podrían surgir al intentar montar soluciones sobre una pila tan sofisticada, comparado con las infraestructuras centralizadas, que son más simples pero a menudo menos transparentes, ¿no? Las que dominan hoy? Una pregunta abierta para seguir pensando. Una reflexión muy pertinente, sí, sobre las implicaciones prácticas y los trade-offs, las compensaciones que siempre hay en arquitecturas descentralizadas de este tipo. Con esa reflexión cerramos esta inmersión detallada. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.